No tenía nada, solo el desierto, y 2 hijos que ya no podían llorar porque hasta las lágrimas se les habían secado. Lo que ella no sabía es que un guerrero apache estaba a punto de cambiar su destino y el de toda una tribu. El viento del desierto de Chihuahua llevaba consigo el aroma amargo de la injusticia cuando Isabel Vargas tomó la mano de su hijo de 7 años y cargó en brazos a su pequeña de 4, alejándose para siempre de lo que había sido su hogar durante una década. Sus pies descalzos se hundían en la tierra caliente, mientras las lágrimas se secaban instantáneamente en sus mejillas por el calor implacable del mediodía mexicano de 1871. Apenas 3 días antes, Isabel había sido la esposa respetada de un próspero comerciante en el pueblo de Santa Cruz. Su esposo, Javier Vargas, había construido un negocio floreciente vendiendo herramientas y suministros a los mineros que llegaban de todas partes de México, buscando fortuna en las montañas cercanas. Su casa de adobe, con techo de tejas rojas, había sido un refugio de amor y prosperidad, donde el aroma de tortillas recién hechas se mezclaba con las risas de sus 2 pequeños hijos. Antes de que sigamos, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo guardado algo muy especial para ti. Pero la guerra había llegado como una tormenta devastadora, llevándose consigo todo lo que Isabel amaba. Javier había sido reclutado forzosamente por el ejército federal, prometiéndole que regresaría en 6 meses para celebrar el cumpleaños de su hijo mayor, Julián. Isabel había preparado su ropa más abrigada, había empacado medicinas caseras en su morral de cuero y había llorado en silencio mientras lo veía alejarse montado en un caballo prestado, sabiendo en su corazón que tal vez no volvería a verlo nunca más. Los meses pasaron como un río lento de preocupación y esperanza alternadas. Isabel mantuvo el negocio funcionando como pudo, vendiendo las existencias restantes y cuidando de Julián y su pequeña Lucía con la determinación feroz de una madre que protege a sus cachorros. Las noches eran las más difíciles, cuando los niños preguntaban cuándo regresaría papá y ella tenía que inventar historias sobre batallas gloriosas y victorias cercanas, mientras por dentro su corazón se desmoronaba de angustia. La noticia llegó un martes por la mañana, traída por un soldado joven con ojos tristes que apenas podía sostener la mirada de Isabel. Javier había muerto en una escaramuza cerca de Monterrey, luchando valientemente por su país. El soldado le entregó la medalla de bronce que había pertenecido a su esposo y una carta manchada de sangre, donde Javier le declaraba su amor eterno y le pedía que fuera fuerte por los niños. Isabel se derrumbó en el suelo de su cocina, abrazando la medalla contra su pecho, mientras un grito de dolor primitivo escapaba de su garganta. Julián corrió hacia ella confundido y asustado, mientras la pequeña Lucía lloraba sin entender por qué mamá se había puesto tan triste de repente. En ese momento, Isabel sintió como si su alma se hubiera dividido en 2. Una parte se había ido con Javier al lugar donde van los muertos, y la otra parte tenía que encontrar la forma de sobrevivir por sus hijos. Los problemas comenzaron inmediatamente. Don Ricardo Castillo, el terrateniente más poderoso de la región, apareció en su puerta 3 días después del funeral, con documentos legales y una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Explicó con falsa cortesía que Javier le debía una gran suma de dinero por préstamos comerciales y que la única forma de saldar la deuda era entregándole la casa y el negocio. Isabel protestó desesperadamente. Mostró los libros donde constaba que todas las deudas habían sido pagadas, pero don Ricardo simplemente se encogió de hombros y señaló los sellos oficiales en sus documentos. «Lo siento mucho, señora Vargas», había dicho con voz melosa que destilaba mentiras, «pero la ley es la ley. Tiene 3 días para abandonar la propiedad. Puede llevarse solo lo que pueda cargar». Sus ojos recorrieron el cuerpo de Isabel con una mirada que la hizo sentir sucia, y añadió con una sonrisa repugnante: «Por supuesto, si quisiera discutir arreglos alternativos, siempre podríamos encontrar una solución que beneficie a ambos». Isabel había cerrado la puerta en su cara, pero sabía que no tenía opciones legales. La corrupción en el sistema judicial era tan común como el polvo en los caminos. El día del desalojo llegó como una sentencia de muerte. Isabel había empacado lo poco que podía llevar: algo de ropa para los niños, la Biblia de su abuela, las pocas monedas de plata que había logrado esconder y comida suficiente para 3 días
si la racionaba cuidadosamente. Cuando los hombres de don Ricardo llegaron para ejecutar el desalojo, Julián se aferró a las faldas de su madre, preguntando por qué tenían que irse de su casa, mientras Lucía sollozaba sin entender lo que estaba pasando. «Vámonos, niños», había susurrado Isabel con voz quebrada. «Dios nos mostrará el camino». Pero mientras caminaba por el sendero polvoriento que se alejaba del pueblo, no tenía idea de hacia dónde dirigir sus pasos. No tenía familia cercana, no tenía amigos con recursos suficientes para ayudarla, y los pocos pesos que llevaba no durarían ni una semana. La primera noche la pasaron bajo un mezquite solitario, acurrucados juntos mientras Isabel trataba de mantener a los niños abrigados con su rebozo. Julián preguntó si podrían regresar a casa al día siguiente, y Isabel tuvo que explicarle con palabras simples que ya no tenían casa. La pequeña Lucía lloró hasta quedarse dormida de agotamiento, y Isabel permaneció despierta toda la noche, escuchando los sonidos amenazantes del desierto nocturno y preguntándose cómo había llegado a esta situación desesperada. Al segundo día, habían comenzado a caminar hacia el norte, esperando llegar a algún pueblo donde Isabel pudiera encontrar trabajo como costurera o lavandera. Pero el agua se acabó más rápido de lo que había calculado, y para el tercer día, los niños apenas podían caminar. Sus labios estaban agrietados, sus ojitos hundidos por la deshidratación, y Isabel sabía que si no encontraba ayuda pronto, los perdería a ellos también. Fue entonces cuando aparecieron los bandidos. 3 hombres sucios montados en caballos flacos, con pistolas en los cinturones y miradas que prometían violencia. Isabel apretó a sus hijos contra su cuerpo cuando el líder desmontó y se acercó con una sonrisa depredadora. «¿Qué tenemos aquí?», había preguntado con voz áspera. «Una señorita perdida con sus pequeños. Debe tener algo de valor escondido para estar viajando sola por estas tierras peligrosas». Sus ojos se fijaron en la pequeña bolsa, donde Isabel guardaba sus últimas monedas, y ella supo que estaba a punto de perder lo único que les quedaba para sobrevivir. «Por favor», suplicó Isabel. «Somos una familia sin hogar, no tenemos nada de valor». Pero el bandido se rió con crueldad y extendió la mano, exigiendo la bolsa. Cuando Isabel se resistió, el hombre la empujó violentamente, haciéndola caer al suelo con Lucía en brazos. Julián gritó y trató de defender a su madre, pero era demasiado pequeño contra hombres armados. Isabel había cerrado los ojos, esperando lo peor, cuando escuchó el sonido de cascos acercándose rápidamente. Los bandidos se voltearon alarmados y, en la confusión que siguió, Isabel logró levantarse y correr hacia unas rocas cercanas con sus hijos. Desde su escondite, escuchó gritos, disparos y luego un silencio ominoso que la llenó de terror. Durante horas permanecieron ocultos entre las piedras, hasta que el hambre y la sed se volvieron insoportables. Los niños estaban débiles, y Isabel sabía que no podrían seguir así mucho más tiempo. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, tomó la decisión más difícil de su vida: salir de su escondite y buscar ayuda, sin importar de quién viniera. El sol comenzaba a ponerse, pintando el desierto de colores dorados y rojos, cuando Isabel emergió de entre las rocas cargando a Lucía y guiando a Julián por la mano. Sus pasos eran inciertos, sus fuerzas casi agotadas, pero la determinación de una madre desesperada la mantenía en movimiento. En la distancia podía ver el humo de una fogata, y sin más opciones, se dirigió hacia ella, preparándose para suplicar por la vida de sus hijos a quien fuera que encontrara. No sabía que estaba a punto de encontrarse con alguien que cambiaría para siempre el curso de su destino. Alguien cuyo corazón guerrero escondía una compasión que ni él mismo conocía completamente. La silueta que emergió de la luz dorada del atardecer no era lo que Isabel había esperado encontrar. Alto como un cedro del desierto, con piel bronceada por años de sol implacable y cabello negro que caía como una cascada hasta sus hombros, el hombre que apareció frente a ella llevaba la dignidad de su pueblo apache escrita en cada línea de su rostro. Sus ojos oscuros, profundos como pozos de sabiduría ancestral, se fijaron en Isabel y sus hijos con una intensidad que la hizo temblar, no de miedo, sino de una extraña sensación de estar siendo evaluada por alguien que podía ver directo al alma. Ayana había vivido 32 inviernos, cuando el destino puso en su camino a esta mujer blanca perdida en el territorio que su tribu consideraba sagrado. Como guerrero experimentado de los apaches Penateca,
Había aprendido a leer el lenguaje silencioso del desierto. El vuelo de los buitres que indicaba carroña fresca, las huellas casi invisibles que revelaban el paso de enemigos, el cambio sutil en el viento que anunciaba tormentas de arena, pero nada en su entrenamiento lo había preparado para interpretar la desesperación pura que vio en los ojos de esta mujer que sostenía a una niña pequeña contra su pecho, mientras un niño se aferraba a sus faldas con dedos temblorosos. Isabel sintió que el mundo se detenía cuando sus miradas se encontraron. Había escuchado historias terribles sobre los apaches, relatos susurrados en el pueblo sobre guerreros feroces que no mostraban misericordia hacia los colonos blancos. Pero el hombre que tenía frente a ella no irradiaba la crueldad salvaje que las historias describían. En sus ojos vio algo completamente inesperado, curiosidad mezclada con algo que podría haber sido compasión. Con la voz quebrada por la sed y la desesperación, Isabel encontró las palabras que cambiarían ambas sus vidas para siempre. «Ayúdame», murmuró en español claro, sus rodillas temblando por el agotamiento. «No tenemos a dónde ir». Las palabras salieron de su corazón como una oración desesperada, llevando consigo todo el peso de su dolor, su pérdida y su amor feroz por los pequeños seres que dependían completamente de ella. Aiyana se quedó inmóvil, sorprendido por varias razones. Primero, era inusual encontrar a una familia blanca sola en territorio apache, especialmente una mujer con niños pequeños. Segundo, ella había hablado en español perfecto, no en el inglés entrecortado que solían usar los colonos americanos, pero lo que más lo impactó fue la dignidad con la que había hecho su súplica. No había arrogancia en su voz, no había la superioridad racial que él había aprendido a esperar de los blancos. Solo había una madre desesperada pidiendo ayuda para salvar a sus hijos. Durante largos segundos que parecieron eternidades, Aiyana estudió a la pequeña familia. La mujer era joven, tal vez de 25 años, con cabello castaño que había perdido su brillo por días de exposición al sol del desierto. Su vestido, que una vez había sido de buena calidad, ahora estaba desgarrado y manchado de polvo y sudor. Pero era en los niños donde Aiyana vio la urgencia verdadera de la situación. El niño mayor, de unos 7 años, tenía los labios agrietados por la deshidratación, y sus ojitos parecían demasiado grandes para su cara demacrada. La pequeña en brazos de su madre estaba peligrosamente quieta, con la respiración superficial de alguien al borde del colapso. En la cultura apache, los niños eran considerados regalos sagrados de los espíritus. Sin importar de qué tribu o raza vinieran, un niño en peligro despertaba instintos protectores que trascendían las diferencias culturales. Aiyana había perdido a su propia esposa y al hijo que llevaba en su vientre durante un ataque del ejército mexicano 3 años atrás. Y ver a estos pequeños al borde de la muerte removió algo profundo en su interior que había intentado mantener enterrado. «¿Cómo llegaron aquí?», preguntó Aiyana en español fluido, acercándose lentamente para no asustar más a la familia. Su voz era grave, pero no amenazante, teñida de un acento que revelaba años de contacto con comerciantes mexicanos. Isabel sintió una chispa de esperanza al escuchar su tono relativamente gentil. «Mi esposo murió en la guerra», explicó rápidamente. «Nos quitaron nuestra casa. No tenemos familia. Hemos estado caminando por días sin agua suficiente». Las palabras salieron en torrente, como si tuviera miedo de que él se marchara antes de que pudiera explicar su situación desesperada. Aiyana asintió lentamente, reconociendo una historia que había escuchado demasiadas veces. La guerra entre mexicanos había dejado muchas familias destruidas, y los poderosos siempre aprovechaban el caos para robar a los débiles. Miró nuevamente a los niños, viendo cómo el mayor trataba de mantenerse valiente a pesar de su evidente agotamiento, cómo la pequeña se aferraba instintivamente a su madre, buscando protección que Isabel ya no podía ofrecer. «Mis hijos van a morir si no consigo agua pronto», continuó Isabel, su voz quebrándose completamente. «No te pido nada para mí, pero ellos no tienen culpa de nada, solo son niños». Las lágrimas corrían por sus mejillas, dejando surcos limpios en la piel manchada de polvo. «Si no puedes ayudarnos, al menos dime dónde puedo encontrar agua». Fue en ese momento que Julián, el niño de 7 años, se tambaleó y comenzó a caer hacia adelante. Aiyana se movió con la velocidad de un jaguar, atrapando al pequeño antes de que golpeara el suelo rocoso. Al tenerlo en sus brazos,
Pudo sentir cómo los huesos del niño se marcaban a través de su piel. Pudo ver las señales inconfundibles de deshidratación severa. Si no recibía ayuda inmediata, el niño no sobreviviría la noche. La pequeña Lucía eligió ese momento para abrir sus ojitos y mirar directamente a Aiyana. No había miedo en su mirada, solo la confianza absoluta de un niño que aún cree que los adultos pueden solucionar cualquier problema. Le sonrió débilmente y murmuró agua con voz apenas audible. Esa sola palabra, pronunciada con tanta inocencia y necesidad, rompió completamente las defensas emocionales que Aiyana había construido alrededor de su corazón. En la cultura apache existía un concepto sagrado llamado Ind, que significaba la obligación moral de proteger a los indefensos. Era más que una tradición. Era un mandato espiritual que conectaba a cada guerrero con los ancestros y con el gran espíritu que guiaba a su pueblo. Aiyana sintió el peso de ese mandato cayendo sobre sus hombros, mientras contemplaba a esta familia destruida que había aparecido en su camino como una prueba enviada por los espíritus. «Vengan conmigo», dijo finalmente, cargando a Julián en un brazo mientras señalaba hacia las colinas cercanas. «Hay agua y comida cerca. Pueden descansar esta noche y decidir qué hacer mañana». Su voz era firme, pero gentil, como la de alguien acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte. Isabel sintió que sus rodillas se aflojaban de alivio. «¿De verdad nos vas a ayudar?», preguntó, casi sin creer que su oración desesperada había sido escuchada. Aiyana la miró con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de las diferencias superficiales. «Los niños necesitan ayuda ahora», respondió simplemente. «Todo lo demás puede esperar». Comenzó a caminar hacia un sendero apenas visible entre las rocas, moviéndose con la gracia silenciosa de alguien que conocía cada piedra y cada planta del territorio. Isabel siguió sus pasos, cargando a Lucía y sintiéndose como si estuviera caminando en un sueño. Después de días de desesperación absoluta, había encontrado ayuda en el lugar más inesperado, de la persona menos esperada. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en semanas tenía esperanza de que sus hijos podrían ver otro amanecer. Mientras caminaban por el sendero serpenteante que subía hacia las colinas, Aiyana reflexionaba sobre la decisión que acababa de tomar. Llevar extraños al territorio sagrado de su tribu era algo que requería explicaciones, y no todos los miembros de su pueblo estarían dispuestos a aceptar la presencia de blancos en su refugio. Pero había algo en esta mujer y sus hijos que despertaba en él memorias dolorosas de su propia pérdida, y una determinación férrea de que esta vez sí podría salvar las vidas que importaban. El destino había puesto a esta familia en su camino por una razón que aún no comprendía completamente. Pero Aiyana había aprendido a confiar en la sabiduría de los espíritus. Lo que había comenzado como un encuentro casual en el desierto estaba a punto de convertirse en una historia de transformación mutua que cambiaría las vidas de todos los involucrados, de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. El campamento apache apareció ante los ojos de Isabel como una visión surgida de las leyendas. Oculto en un valle secreto entre colinas de roca roja, el asentamiento se extendía junto a un arroyo cristalino que corría entre álamos y sauces. Las tipis de cuero pintado se alzaban como flores gigantes contra el cielo estrellado, mientras las fogatas parpadeaban como estrellas caídas, creando un ambiente de paz que contrastaba dramáticamente con todo lo que Isabel había escuchado sobre los salvajes apaches. Cuando Aiyana apareció cargando al pequeño Julián, seguido por Isabel con Lucía en brazos, un silencio profundo cayó sobre el campamento. Los guerreros que afilaban sus armas junto al fuego se pusieron de pie lentamente. Las mujeres que preparaban comida detuvieron sus tareas, y los niños apache que jugaban entre las tiendas se escondieron detrás de sus madres. La tensión era tan espesa que Isabel podía sentirla presionando contra su pecho como una mano invisible. Itzayana, la anciana curandera de la tribu y abuela espiritual de Aiyana, emergió de su tipi con la dignidad de una reina. Sus cabellos blancos como la nieve enmarcaban un rostro surcado por décadas de sabiduría y pérdida, y sus ojos negros brillaban con una inteligencia que había visto nacer y morir a 3 generaciones. Cuando vio a los extraños que Aiyana había traído, su expresión se endureció como piedra del desierto. «¿Qué significa esto, nieto de mi corazón?», preguntó en apache,
su voz resonando con la autoridad que había guiado a la tribu a través de incontables crisis. ¿Por qué traes a los ojos blancos a nuestro lugar sagrado? ¿Has olvidado cuántos de nuestros hermanos han muerto por culpa de su raza? Aiyana colocó suavemente a Julián sobre una manta junto al fuego principal y se irguió para enfrentar el desafío de su abuela adoptiva. «Abuela sabia», respondió en español para que Isabel pudiera entender, mostrando respeto pero también determinación. «Estos niños están muriendo. Sus estómagos están vacíos, sus labios secos como el desierto en sequía. ¿Desde cuándo los apaches cerramos nuestros corazones a los pequeños que sufren?» Un murmullo de desaprobación corrió entre los guerreros más jóvenes. Nocona, primo de Aiyana, y conocido por su hostilidad hacia los blancos después de perder a su hermano en una emboscada del ejército mexicano, se adelantó con los puños cerrados. «Esto es una traición», declaró con voz cargada de ira. «¿Cuánto tiempo pasará antes de que esta mujer guíe a los soldados hasta nuestro refugio? ¿Cuántos de nuestros hijos tendrán que morir por tu compasión mal dirigida?» Isabel sintió el peso de todas las miradas hostiles sobre ella, pero en lugar de encogerse de miedo, algo dentro de ella se endureció con determinación. Había perdido demasiado y había llegado demasiado lejos para permitir que el prejuicio condenara a sus hijos. Con Lucía aún en brazos, se acercó a Itzayana y se arrodilló en la tierra, un gesto de respeto que había aprendido observando a los sirvientes indígenas en su vida anterior. «Anciana sabia», dijo Isabel en español, esperando que alguien tradujera, «no vengo como enemiga, vengo como una madre que ha perdido todo, excepto a sus hijos. No conozco sus costumbres, no sé sus rituales, pero sé reconocer la bondad cuando la veo», señaló hacia Aiyana. «Este hombre salvó la vida de mis pequeños cuando nadie más en el mundo se hubiera molestado en ayudarnos. Si eso no habla del honor de su pueblo, entonces no entiendo qué es el honor». Itzayana estudió a Isabel durante largos momentos, leyendo en su postura y sus palabras la sinceridad que las historias de los hombres blancos raramente mostraban. Finalmente se acercó a los niños y los examinó con la sabiduría de décadas tratando a pequeños enfermos. Tocó la frente ardiente de Julián, observó los labios agrietados de Lucía y vio en sus ojitos la misma inocencia que brillaba en los ojos de los niños apache. «Una noche», declaró finalmente, su voz cortando a través de las protestas que comenzaban a surgir. «Los niños pueden quedarse una noche para recuperar fuerzas. Mañana decidiremos qué hacer con ellos». Era una concesión mínima, pero en el contexto de la hostilidad que los rodeaba, se sintió como un milagro. Las siguientes horas fueron una danza delicada de supervivencia cultural. Isabel observó cómo las mujeres apache preparaban una sopa medicinal con hierbas del desierto para fortalecer a sus hijos, tomando notas mentales de cada ingrediente y cada técnica. Cuando Citlali, una joven madre apache, le ofreció un tazón de caldo humeante, Isabel notó que las manos de la mujer temblaban ligeramente por la fiebre. Sin pensarlo dos veces, Isabel se acercó y tocó suavemente la frente de Citlali. «Tienes calentura», observó con preocupación genuina. «En mi pueblo usábamos compresas de agua fría y té de sauce para bajar la fiebre. ¿Puedo ayudarte?» Citlali retrocedió instintivamente, pero la enfermedad la había debilitado lo suficiente como para aceptar ayuda de cualquier fuente. Isabel pidió permiso a Itzayana con la mirada, y al recibir un asentimiento cauteloso, comenzó a preparar las compresas con la misma dedicación que habría mostrado tratando a sus propios hijos. Mientras Isabel trabajaba, Aiyana observaba desde la distancia con una mezcla de admiración y sorpresa. La mayoría de los blancos que había conocido mostraban disgusto o miedo hacia los apaches, pero esta mujer trataba a Citlali con la misma ternura que habría mostrado hacia un miembro de su propia familia. Sus movimientos eran precisos y gentiles, hablando en susurros reconfortantes mientras aplicaba las compresas y preparaba el té medicinal. Preparar y contar esta historia nos tomó mucho tiempo. Así que, si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, seguimos con la historia. Para la medianoche, la fiebre de Citlali había bajado significativamente. La joven apache tomó la mano de Isabel y murmuró, «Gracias» en español entrecortado, con lágrimas de gratitud brillando en sus ojos. Era un momento pequeño,
pero cargado de significado que no pasó desapercibido para los demás miembros de la tribu. Al amanecer siguiente, Isabel despertó para encontrar a Julián sentado junto al arroyo, hablando animadamente con varios niños apache, en una mezcla de español y gestos. Su color había regresado, sus ojos brillaban con vida renovada, y estaba riendo por primera vez en semanas. Lucía gateaba entre las mujeres que preparaban el desayuno, siendo mimada y alimentada por madres que veían en ella el reflejo de sus propias hijas. Se adaptan rápido, observó a Aiyana, apareciendo silenciosamente junto a Isabel, como era su costumbre. Los niños no ven las diferencias que dividen a los adultos. Isabel asintió, observando cómo su hijo mayor intentaba imitar los movimientos de los niños mientras jugaban a ser guerreros cazadores. Julián nunca había tenido la oportunidad de jugar así, admitió. En el pueblo siempre tenía que comportarse como un pequeño caballero. Aquí puede ser simplemente un niño. Durante los días que siguieron, porque una noche se convirtió en 3 y luego en una semana, Isabel comenzó a encontrar su lugar en la comunidad apache. Descubrió que sus habilidades de costura eran altamente valoradas cuando reparó una tienda dañada por el viento, con puntadas tan precisas que la hicieron más fuerte que antes. Sus conocimientos de hierbas medicinales, heredados de su abuela curandera, complementaban perfectamente la sabiduría tradicional. Pero fue su disposición genuina para aprender lo que verdaderamente ganó el respeto de la tribu. Isabel observaba cómo las mujeres curtían pieles hasta que dominó la técnica. Ayudaba en la recolección de plantas medicinales hasta que pudo identificarlas por instinto. Y participaba en las tareas comunales con una humildad que contrastaba dramáticamente con la arrogancia que los apaches habían aprendido a esperar de los blancos. Aiyana se convirtió en su guía silencioso, enseñándole las sutilezas de la supervivencia en el desierto. Le mostró cómo encontrar agua siguiendo el vuelo de las aves, cómo identificar plantas comestibles entre la vegetación aparentemente hostil, cómo leer las señales del cielo para predecir cambios en el clima. Durante estas lecciones, Isabel descubrió que Aiyana no era solo un guerrero feroz, sino también un hombre de profunda sabiduría y sensibilidad. ¿Por qué me ayudas tanto?, le preguntó una tarde mientras él le enseñaba a preparar pemmican, el alimento concentrado que los apaches llevaban en sus largos viajes. Aiyana permaneció en silencio durante varios minutos, contemplando el horizonte donde las montañas se encontraban con el cielo infinito. Hace 3 años perdí a mi esposa y al hijo que llevaba en su vientre, dijo finalmente, su voz cargada de dolor antiguo. Murieron cuando los soldados atacaron nuestro campamento de invierno. Durante mucho tiempo creí que los espíritus me habían castigado por algún pecado que no recordaba. Isabel sintió su corazón comprimiéndose de compasión. Lo siento mucho, murmuró, tocando suavemente su brazo en un gesto de consuelo. Cuando te encontré con tus hijos en el desierto, continuó Aiyana, vi una oportunidad de honrar la memoria de mi familia salvando la tuya. Tal vez los espíritus no me estaban castigando. Tal vez me estaban preparando para este momento. Las palabras crearon una conexión profunda entre ellos, un entendimiento que trascendía las diferencias culturales y raciales. Isabel comenzó a ver a Aiyana no como el salvaje que las historias describían, sino como un hombre de honor que había sufrido pérdidas tan devastadoras como las suyas propias. Una noche, mientras las estrellas brillaban como diamantes en el cielo despejado del desierto, Isabel se encontró sentada junto al fuego comunal, observando cómo Julián y Lucía dormían pacíficamente entre las pieles de búfalo que las madres apache habían preparado para ellos. Por primera vez en meses, sus hijos tenían vientres llenos, cuerpos limpios y la seguridad de estar protegidos por una comunidad que había aprendido a valorarlos. Itzayana se acercó y se sentó junto a ella con la gracia digna de alguien que había ganado el derecho de hablar con autoridad. «Has cambiado mucho desde que llegaste», observó la anciana curandera. «Ya no tienes los ojos de alguien que ha perdido la esperanza». Isabel reflexionó sobre las palabras de la anciana. Era cierto que algo fundamental había cambiado en ella durante estas semanas entre los apaches. Había perdido la suavidad de manos que nunca habían trabajado duro, pero había ganado la fuerza que viene de saberse útil. Había perdido la palidez de alguien que vivía siempre en interiores, pero había ganado la vitalidad que surge de vivir en armonía con la naturaleza. «Este lugar me ha enseñado quién realmente soy», respondió Isabel honestamente.
En mi vida anterior, mi valor dependía de mi apariencia, de mi capacidad para ser una esposa decorativa. Aquí he aprendido que mi verdadero valor está en lo que puedo hacer por otros. Itzayana asintió con sabiduría. El desierto tiene la capacidad de quemar todo lo falso que llevamos dentro, dejando solo lo esencial. Tú has permitido que eso suceda, y por eso has encontrado tu verdadera fuerza. Esa noche, Isabel se durmió, sabiendo que había encontrado algo más que refugio temporal. Había encontrado una familia elegida, un propósito renovado y la posibilidad de un futuro que nunca había imaginado posible. No sabía qué desafíos les esperaban, pero por primera vez desde la muerte de Javier, se sentía preparada para enfrentarlos. El sonido de cascos, acercándose al amanecer, cortó el aire matutino como cuchillos, despertando al campamento apache, con la urgencia de una alarma de guerra. Aiyana saltó de su tienda con la velocidad de un jaguar, sus instintos de guerrero inmediatamente alerta mientras escaneaba el horizonte en busca de la fuente del peligro. Lo que vio hizo que su sangre se helara. Una columna de soldados mexicanos se acercaba por el valle, sus uniformes azules destacando contra la roca roja como manchas de tinta en pergamino limpio. «Soldados», gritó en apache, su voz resonando por todo el campamento como el rugido de un león protegiendo a su manada. Inmediatamente, el asentamiento se transformó en un hormiguero de actividad organizada. Las mujeres comenzaron a empacar rápidamente las pertenencias esenciales, mientras los guerreros corrían hacia sus armas, y los niños fueron reunidos en el centro del campamento bajo la protección de los ancianos. Isabel despertó con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Inmediatamente consciente de que algo terrible estaba sucediendo, abrazó a Lucía contra su pecho, mientras Julián se acercaba a ella con ojos llenos del miedo que había aprendido a reconocer durante los días de su huida. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó con voz temblorosa. Itzayana apareció junto a ella con la urgencia de alguien acostumbrada a crisis de vida o muerte. «Los soldados vienen hacia aquí», explicó rápidamente. «Probablemente buscan a apaches fugitivos, pero si te encuentran aquí», dejó la frase sin terminar. Pero Isabel entendió perfectamente las implicaciones. La realidad golpeó a Isabel como un puño en el estómago. Su presencia había puesto en peligro a toda la tribu que la había acogido con generosidad. Si los soldados la encontraran viviendo entre los apaches, podrían usar eso como excusa para atacar el campamento, arrestar a los guerreros o dispersar a las familias. Todo el amor y la protección que había encontrado aquí podría convertirse en tragedia por su culpa. «Tengo que irme», declaró Isabel, comenzando a recoger las pocas pertenencias que tenía. «No puedo permitir que lastimen a esta gente por mi culpa». Sus manos temblaban mientras trataba de vestir rápidamente a sus hijos, pero Aiyana apareció junto a ella con una expresión que no aceptaba discusión. «No vas a ir a ninguna parte», declaró firmemente, colocando sus manos sobre los hombros de Isabel. «Esta tribu no abandona a los suyos cuando llega el peligro. Eres parte de nuestra familia ahora, y las familias se protegen entre sí». Nocona se acercó corriendo, su rostro tenso por la urgencia. «Son al menos 20 soldados», reportó a Aiyana. «Vienen directamente hacia el campamento. No están explorando al azar. Alguien les dio información específica sobre nuestra ubicación». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Isabel sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies, mientras una horrible realización comenzaba a tomar forma en su mente. «Don Ricardo», murmuró con voz quebrada, «el hombre que nos quitó nuestra casa. Él tiene contactos en el ejército. Él podría haber». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Aiyana, estudiando la expresión de horror creciente en el rostro de Isabel. Isabel se dejó caer sobre una roca, sintiendo como si todas las fuerzas la abandonaran. «Hay algo que no les he contado», confesó con voz temblorosa. «Javier, mi esposo, no murió solo luchando en la guerra. Antes de irse, había descubierto que don Ricardo estaba vendiendo armas a los rebeldes, mientras al mismo tiempo informaba sus movimientos al ejército federal. Javier tenía pruebas de la traición. El campamento entero pareció quedar en silencio mientras Isabel continuaba su confesión. Don Ricardo sabía que Javier tenía evidencia que podría destruirlo. Por eso lo envió a la batalla más peligrosa, esperando que muriera. Y cuando eso no fue suficiente, inventó las deudas falsas para quitarnos todo y asegurarse de que yo no pudiera hablar.
Aiyana sintió una furia fría extendiéndose por sus venas. Estás diciendo que este hombre no solo destruyó tu familia, sino que ahora ha puesto en peligro la mía. Probablemente ofreció una recompensa por información sobre una mujer blanca con 2 niños, continuó Isabel, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Alguien debe haberle dicho que me vieron con ustedes. Ahora viene a asegurarse de que nunca pueda revelar lo que sé sobre su traición. Itzayana se acercó con la autoridad de décadas guiando a su pueblo a través de crisis. ¿Tienes pruebas de lo que dices?, preguntó directamente. Isabel asintió, llevando la mano al pequeño costurero que había guardado como uno de sus pocos tesoros personales. Con dedos temblorosos, abrió un compartimento secreto y extrajo varios documentos doblados y manchados. Javier escondió estas cartas antes de irse a la guerra. Son correspondencias entre don Ricardo y líderes rebeldes, firmadas por él mismo. También hay registros de pagos del Ejército Federal por información sobre movimientos rebeldes. Los documentos pasaron de mano en mano entre los líderes de la tribu. Aunque no todos podían leer español fluido, aquellos que sí podían hacerlo reconocieron inmediatamente la importancia de lo que tenían frente a ellos. Eran evidencia suficiente para destruir a uno de los hombres más poderosos de la región, pero también una sentencia de muerte para cualquiera que los poseyera. Esto cambia todo, murmuró Nocona, estudiando los documentos con nueva comprensión. No vienen solo por Isabel, vienen a eliminar a testigos peligrosos, y eso nos incluye a todos nosotros. Ahora, Aiyana comenzó a formular un plan con la precisión táctica que había desarrollado en años de guerra. Los soldados esperan encontrar a una mujer indefensa escondida entre apaches que la protegen por compasión, dijo, su voz adquiriendo el tono de comando que usaba en batalla. No esperan encontrar resistencia organizada por alguien que conoce sus secretos. ¿Qué propones?, preguntó Itzayana, reconociendo el brillo estratégico en los ojos de su nieto adoptivo. Isabel tiene razón sobre una cosa, respondió Aiyana. Tiene que irse del campamento, pero no va a huir como una fugitiva. Va a ir directamente a las autoridades superiores en la capital con esas pruebas, escoltada por guerreros apache, que testimoniarán sobre la corrupción que han presenciado. Isabel sintió una mezcla de terror y admiración por la audacia del plan. ¿Crees que funcionará? Funcionará porque es la verdad, respondió Aiyana con convicción férrea, y porque don Ricardo ha cometido el error de atacar a nuestra tribu. Los apaches no olvidamos las ofensas y no perdonamos a quienes lastiman a nuestras familias. Los soldados llegaron al campamento al mediodía, esperando encontrar resistencia mínima. En lugar de eso, se encontraron con una recepción ceremonial completa. Aiyana había organizado a la tribu en formación tradicional de bienvenida, con guerreros a ambos lados del sendero principal y las mujeres y niños formando un círculo protector alrededor del fuego central. El capitán de los soldados, un hombre mayor con bigote gris y ojos duros, desmontó con la arrogancia de quien espera obediencia inmediata. «Soy el capitán Solano», declaró en español. «Busco a una mujer blanca con 2 niños. Tenemos información de que está siendo retenida en este campamento contra su voluntad». Aiyana se adelantó con la dignidad de un jefe tribal, aunque técnicamente no tenía ese rango. «Soy Aiyana de los Apaches Penateca», respondió en español perfecto. «No hay nadie en este campamento que esté aquí contra su voluntad. Todos los que están con nosotros han elegido estar aquí. No vine a discutir filosofía con salvajes», replicó el capitán con desprecio. «Voy a registrar este campamento, y si encuentro a la mujer, me la llevo. Si hay resistencia, todos ustedes serán arrestados como cómplices de secuestro». Fue entonces cuando Isabel emergió del tipi principal, vestida con ropas apache, pero caminando con la dignidad aristocrática que había heredado de su educación de alta sociedad. Sus hijos la flanqueaban. Ya no los niños desnutridos y aterrorizados que habían llegado semanas atrás, sino pequeños fuertes y saludables que irradiaban la confianza de quienes se saben amados y protegidos. «Capitán Solano», dijo Isabel con voz clara, que resonó por todo el campamento. «Mi nombre es Isabel Vargas de López de Galarza, y tengo información vital que debe llegar a las autoridades superiores sobre traición y corrupción que amenaza la seguridad de México». El capitán la estudió con sorpresa evidente. Esta no era la víctima aterrorizada que esperaba encontrar. «Señora»,
He recibido órdenes específicas de escoltarla de vuelta a la civilización para su propia protección. ¿Órdenes de quién?, preguntó Isabel, aunque ya conocía la respuesta. De don Ricardo Castillo, quien está preocupado por su bienestar después de su terrible experiencia. Isabel sonrió con una mezcla de tristeza y determinación que hizo que varios soldados intercambiaran miradas incómodas. Capitán, lo que voy a mostrarle cambiará completamente su comprensión de esta situación. Y espero que usted sea un hombre de honor que pone el bien de México por encima de los intereses de hombres poderosos. Con movimientos deliberados, Isabel extrajo los documentos que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. Estos papeles prueban que don Ricardo Castillo es culpable de traición al Estado, vendiendo armas a los rebeldes mientras simultáneamente los traiciona al ejército federal. Mi esposo murió porque descubrió esta conspiración. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre las rocas. El capitán Solano, a pesar de su arrogancia inicial, era fundamentalmente un soldado honorable que había dedicado su vida a servir a México. Cuando leyó los documentos que Isabel le entregó, su expresión cambió gradualmente de escepticismo a shock absoluto. «Si esto es verdad», murmuró, estudiando las firmas y sellos que claramente identificaban la correspondencia como auténtica. «Es verdad», confirmó Isabel, «y estoy dispuesta a testimoniar ante cualquier tribunal militar sobre lo que sé. Pero no voy a regresar con don Ricardo para ser silenciada antes de que la justicia pueda ser servida». El capitán Solano se encontró en una posición imposible. Sus órdenes eran claras, pero la evidencia frente a él sugería que había sido manipulado para participar en una conspiración criminal. Miró a Isabel, después a los apaches que la rodeaban protectoramente, y finalmente a los documentos que podrían cambiar el equilibrio de poder en toda la región. La decisión que tomara en los próximos minutos determinaría no solo el destino de Isabel y sus hijos, sino también el futuro de la tribu apache, que había arriesgado todo para proteger a una familia de extraños que se habían convertido en familia elegida. El capitán Solano permaneció inmóvil durante lo que parecieron eternidades, sosteniendo los documentos que Isabel le había entregado mientras su mente de soldado procesaba las implicaciones de lo que tenía frente a él. Sus años de servicio militar le habían enseñado a reconocer documentos auténticos, y las pruebas de traición que estaba leyendo eran innegables. Finalmente alzó la mirada hacia Isabel con una expresión que había cambiado completamente de hostilidad a respeto. «Señora Vargas», dijo con voz grave, «si estos documentos son auténticos, y todo indica que lo son, entonces usted no es una fugitiva que necesita rescate, es una testigo clave en un caso de traición que podría llegar hasta los más altos niveles del gobierno». Hizo una pausa, estudiando a los apaches que rodeaban protectoramente a Isabel, y parece que ha encontrado aliados dispuestos a dar sus vidas por proteger la verdad. Ayana se adelantó con dignidad férrea. «Mi pueblo no toma decisiones a la ligera sobre a quién proteger», declaró solemnemente. «Isabel Vargas llegó a nosotros como una madre desesperada pidiendo ayuda para sus hijos. Se ha ganado nuestro respeto a través de sus acciones, su valor y su dedicación a nuestro bienestar. Si alguien quiere lastimarla, tendrá que enfrentarse a todos nosotros». Isabel había estado escuchando con una mezcla de esperanza y terror, pero ahora encontró su voz con una claridad que la sorprendió. «Capitán, he pasado las últimas semanas viviendo entre esta gente noble, aprendiendo que el verdadero valor no viene del poder o la riqueza, sino del coraje para hacer lo correcto sin importar el costo personal». Se irguió con toda la dignidad que había desarrollado. «Estoy dispuesta a testificar sobre lo que sé, pero no voy a abandonar a la familia que me salvó la vida». Itzayana se acercó con la autoridad de décadas guiando a su pueblo. «Capitán», dijo en español cuidadosamente pronunciado, «en nuestra cultura, cuando alguien se convierte en familia, esa unión es sagrada. Isabel y sus hijos son ahora parte de nuestra tribu. Cualquier plan debe incluir el respeto por esa realidad». El capitán se encontró en una situación completamente inesperada. Había venido esperando realizar una misión simple de rescate, pero se había topado con una red compleja de lealtades, justicia y valor que desafiaba todos sus preconceptos. Después de varios minutos de reflexión intensa, tomó una decisión que cambiaría el curso de todos los eventos futuros. «Propongo una solución», declaró finalmente. «Yo escoltaré personalmente a la señora Vargas a la capital,
para que pueda presentar su testimonio ante las autoridades apropiadas. Pero lo haré no como un rescate forzado, sino como protección voluntaria para una testigo clave. Miró directamente a Ayana, y extiendo una invitación oficial para que representantes de su tribu nos acompañen como testigos adicionales. La propuesta cayó sobre el campamento como una lluvia bendita en el desierto. Era más de lo que cualquiera había esperado. No solo Isabel tendría la oportunidad de buscar justicia, sino que los apaches serían reconocidos oficialmente como aliados. Ayana intercambió miradas significativas con Itzayana y los otros líderes tribales. En sus ojos, Isabel pudo ver la comunicación silenciosa que había aprendido a reconocer. Finalmente, Ayana asintió. «Acepto acompañar a Isabel a la capital», declaró solemnemente. «Pero hay condiciones que deben ser respetadas». Las condiciones fueron negociadas con honor mutuo. Isabel tendría libertad de regresar cuando el asunto legal estuviera resuelto. La tribu no sería molestada por haber proporcionado refugio, y Isabel hablaría directamente con autoridades superiores sin intermediarios comprometidos. Isabel sintió que su corazón se dividía. Por un lado, sabía que tenía que buscar justicia por Javier. Por otro lado, la idea de dejar el lugar donde había encontrado paz y propósito la llenaba de tristeza profunda. Miró a Julián y Lucía, quienes habían florecido tanto entre los apaches. «Mamá», murmuró Julián, tomando su mano con sabiduría sorprendente. «Vamos a volver aquí después». Isabel se arrodilló para estar a su altura. «Si todo sale bien, mi hijo, y si los apaches nos permiten regresar, entonces sí, este es nuestro hogar ahora». Las palabras salieron de su corazón con una convicción que la sorprendió. Ayana se acercó y colocó suavemente su mano en el hombro de Isabel. «Los espíritus te trajeron a nosotros por una razón», murmuró con voz que solo ella podía escuchar. «Tal vez era prepararte para este momento, para que pudieras encontrar el valor necesario para buscar justicia». Hizo una pausa, sus ojos oscuros brillando con emoción creciente. O tal vez la razón era que ambos necesitábamos sanar heridas que no podríamos curar solos. Isabel sintió lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. «Ayana», susurró, «lo que hemos construido aquí no va a desaparecer porque tengamos que enfrentar el mundo exterior». La interrumpió gentilmente, tocando su rostro con ternura infinita. «El amor verdadero no conoce fronteras de raza, cultura o circunstancia. Lo que hemos encontrado es más fuerte que cualquier obstáculo». El viaje a la capital tomó 2 semanas. Cuando llegaron, el testimonio de Isabel causó un escándalo que resonó desde los salones del poder hasta las cantinas más humildes. Los documentos eran irrefutables, y su testimonio, respaldado por el capitán Solano y Ayana, pintó un cuadro devastador de corrupción que había costado vidas mexicanas. Don Ricardo Castillo fue arrestado en una operación que involucró a la Guardia Presidencial. Sus propiedades fueron confiscadas, sus cómplices procesados y su red de corrupción desmantelada completamente. Para Isabel, ver la caída del hombre que había destruido su vida anterior fue satisfactorio, pero más importante fue el reconocimiento oficial que recibió la tribu apache. El gobierno estableció un tratado formal que garantizaba los derechos territoriales de los Penateca y reconocía su contribución a la exposición de la traición. Ayana fue nombrado oficialmente como embajador de su pueblo, un título que llevaba con el orgullo de quien había luchado toda su vida por el reconocimiento de la dignidad de su gente. 6 meses después de aquel día grabado en el alma, cuando la voz quebrada de Isabel había suplicado «ayúdame, no tenemos a dónde ir a un guerrero apache en la inmensidad del desierto», ella se encontraba de pie en el mismo valle secreto. Ya no era una fugitiva marcada por el polvo y la desesperación, sino una novia, vestida con ropas ceremoniales que entrelazaban la dignidad de su herencia con la sabiduría de la tierra que ahora llamaba hogar. Su boda tradicional con Ayana no fue una simple unión, sino un acto sagrado, un puente tejido con hilos de 2 mundos. La ceremonia, bañada por la luz dorada del atardecer, combinó los elementos más puros de ambas culturas. Oraciones cristianas en un español solemne, que hablaban de perdón y nuevos comienzos, se mezclaron con las bendiciones profundas de los apaches, que invocaban a los espíritus de la tierra, el viento y el cielo. Fue una celebración única,
tan compleja y hermosa como el amor que estaba bendiciendo, un testimonio de que la fe y el respeto podían florecer en el terreno más inesperado. Julián, con la seriedad de un hombrecito que había visto demasiado pero que ahora irradiaba una calma nueva, sirvió como portador de los anillos, completamente bilingüe. Su voz clara resonaba con la dualidad de su nueva identidad. Los anillos, que Isabel había mandado forjar con la plata recuperada de las propiedades confiscadas de don Ricardo, no eran solo joyas, sino símbolos de justicia redentora, un metal que antes representaba la codicia ahora transformado en un círculo de amor eterno. A su lado, la pequeña Lucía, convertida en una princesa apache con trenzas decoradas con plumas y cuentas de colores, esparcía pétalos de flores silvestres del desierto. Cada pétalo que caía era una promesa, un paso más lejos del pasado doloroso, mientras su madre y su nuevo padre intercambiaban votos que no solo prometían amor, sino un profundo y sagrado respeto por las culturas, las historias y las almas que cada uno traía al matrimonio. Itzayana, la anciana curandera cuyo rostro era un mapa de la historia de su pueblo, ofició la ceremonia con una autoridad que emanaba de la sabiduría y no del poder. Su voz, aunque frágil, resonó por todo el valle, hablando de cómo los grandes espíritus a menudo usan las tragedias más devastadoras para tejer las bendiciones más inesperadas y duraderas. Isabel llegó a nosotros quebrada y perdida, declaró, su mirada recorriendo a la pareja. Llegó con el corazón hecho pedazos por la traición y la pérdida. Pero los corazones quebrados, cuando se les permite sanar con honor, verdad y amor, no solo se reparan, se vuelven más fuertes, más sabios, más capaces de albergar una compasión infinita. Ella y Ayana, dos almas marcadas por heridas profundas, han encontrado en su dolor compartido la base fértil para un amor legendario, un amor que unirá a nuestros pueblos. 2 años después, esa promesa se había convertido en una realidad tangible y vibrante. Isabel sostenía en sus brazos a una hija, la pequeña Citlali, cuyo nombre significaba estrella en la lengua náhuatl, un guiño a la herencia mexicana de su madre. Esta niña sería criada conociendo el poder de múltiples culturas, aprendiendo las oraciones de su madre y las canciones de su padre, entendiendo que su sangre llevaba la fuerza de 2 grandes pueblos. Crecería para ser un puente viviente entre mundos que por siglos habían estado divididos por el miedo y la ignorancia. En las tardes doradas, cuando el sol pintaba las rocas rojas con tonos de fuego y miel, Isabel se sentaba junto a Ayana, observando a sus 3 hijos jugar en una perfecta y ruidosa armonía multicultural. Julián enseñaba a los niños apache juegos de su pueblo, mientras Lucía corría descalza, tan libre y segura como cualquier niña nacida en esa tierra. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido tu vida si no hubieras encontrado a mi familia ese día?, le preguntó Isabel una de esas tardes, su voz un susurro suave contra el viento del desierto. Ayana desvió la mirada del campamento próspero y lleno de vida hacia el rostro de su esposa, sus ojos oscuros llenos de una emoción que aún después de años la conmovía profundamente. No puedo, ni quiero, imaginar esa vida, respondió con una sinceridad que le caló hasta los huesos. Porque antes de ustedes, mi vida era una sombra, un eco. Existía, pero no vivía. Cuando escuché tus palabras, ayúdame, no tenemos a dónde ir. Mi instinto de guerrero me dijo que estaba salvando a una familia perdida. Pero mi alma tardó en comprender la verdad. No sabía que era yo quien estaba perdido en un desierto de dolor y soledad, y que ustedes, con su fragilidad y su inmenso coraje, iban a salvarme a mí. Historias como esta, de corazones que sanan y destinos que se entrelazan, son las que nos recuerdan nuestra propia fuerza interior. Directamente en tu pantalla, ahora mismo, te esperan 2 relatos más que laten con esta misma verdad y poder. Si este viaje a través del desierto te ha conmovido, las sagas que siguen te cautivarán por completo. Un solo clic es todo lo que necesitas para descubrirlas. Y si deseas que la llama de estas crónicas de esperanza siga viva, no olvides regalarnos un me gusta, suscribirte y activar esa campanita para que nunca te pierdas las historias que estamos preparando para ti en nuestro canal. Isabel sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba todo su ser, recordando a la mujer desesperada que había sido. Esa mujer había creído que no tenía nada que ofrecer al mundo,
que su valor había sido arrancado junto con su hogar y su esposo. No había sabido, en su momento más oscuro, que llevaba dentro la resiliencia de sus ancestros, la capacidad no solo de sobrevivir, sino de sanar, de construir y de amar con una fuerza capaz de unir culturas divididas y curar corazones rotos. Mientras las primeras estrellas aparecían en el lienzo infinito del cielo nocturno, Isabel alzó a su hija pequeña. Observó cómo la pequeña Citlali, segura en los brazos de su madre, extendía sus manitas regordetas hacia las luces celestiales, como si intentara tocar la magia del universo. En esos ojitos curiosos, que combinaban la profundidad ancestral de los apaches con la determinación apasionada de los mexicanos, Isabel no solo vio a su hija, vio el futuro, vio generaciones que crecerían sin las cadenas del prejuicio, viendo la diversidad no como una amenaza, sino como la mayor de las riquezas. La historia que había comenzado con una súplica desesperada en medio de la nada, se había transformado en una saga épica de amor, justicia y la creación de una nueva familia que trascendía todas las barreras imaginables. Era un testimonio viviente, poderoso y eterno, de que los milagros más grandes, las transformaciones más profundas, a menudo nacen de los momentos de mayor desesperación, justo cuando el corazón humano, despojado de todo, se abre por completo a la posibilidad de un nuevo y glorioso amanecer.